Bien, empecemos. Hoy hablaremos de 4 países que cambiaron el futuro de sus naciones. Brasil, que para su época contaba con una gran extensión territorial, era conocido como el Imperio del Brasil. Paraguay, consolidado como el país más eficiente de Sudamérica y el único sin deudas externas. Era toda una potencia. Una Argentina de Mitre que se preparaba para la guerra. Y por último, un Uruguay, con discusiones políticas internas que lo llevaron a un golpe de estado. Es aquí donde hablaremos de la guerra contra el Paraguay, o la guerra de la Triple Alianza. Entre los años 1860 y 1870, la Cuenca de la Plata fue un escenario de una cruel guerra entre los países ribereños de sus grandes ríos, Argentina, Brasil y Uruguay, y de forma incipiente Inglaterra. A esto se le denomina la Triple Alianza, y un Paraguay quien luchará por su soberanía y dignidad. El gobierno fomenta la educación y consigue un alto índice de alfabetización. Por la Constitución de 1844 se obliga a invertir en la enseñanza de medicina y arte y a contratar maestros extranjeros. En 1862 las escuelas primarias tienen casi 25.000 alumnos. Como resultado de esta política autosuficiente, el país se mantiene en un relativo aislamiento. En 1856 se inaugura el primer ferrocarril de Sudamérica, que une a Asunción y a Paraguarí. Si bien los rieles son importados, los coches son enteramente construidos en el país. El mismo año es botado el primer barco de vapor con casco de acero construido en América, el Iporá. Para desarrollar la agricultura se fomentan las estancias de la patria, algo así como políticas de Estado por medio de las cuales el Estado, propietaria de la tierra, otorga parcelas en arriendo a los campesinos. Su posición geográfica, sin embargo, hace depender al Paraguay de los ríos navegables que lo llevan al océano. Y estas vías son propiedad de los países vecinos. Cerrarle al Paraguay el tráfico fluvial es lo mismo que decretar su muerte. El Brasil y la Argentina tienen otras causas suplementarias para velar de su vecino, mientras la nación guaraní ha crecido sin endeudarse, y es por eso que Inglaterra tenía segundas intenciones. Ellos están comprometidos en una abultada deuda externa con la banca británica, desde la época de la guerra que los enfrentó hace casi 40 años, la Guerra del Brasil, el cual consistió en una disputa con el fin de poseer el territorio denominado la Banda Oriental, que actualmente se conoce como la capital de Uruguay, en Montevideo. Desde 1810, Paraguay, sometido a una dictadura paternalista, vivió aislado de la política rioplatense. Gaspar Rodríguez de Francia dirigió los destinos de aquel estado mediterráneo al que la fuerte rivalidad comercial con Buenos Aires apoyó a independizarse. En 1840 falleció Francia y tras un breve intermedio el poder quedó en manos de Carlos Antonio López, quien de hecho se convirtió en gobernante absoluto. En 1862 falleció y su hijo Francisco Solano López, mediante un imaginario constitucional, heredó el poder, y la situación geográfica del Paraguay condenó a este país en un callejón sin salidas. Su puerta al mar, es decir, el libre acceso a las rutas comerciales de ultramar, dependían de los ríos argentinos. La actitud prudente de Gaspar Francia, que evitó mezclarse con los problemas de las regiones vecinas, fue alterada por los López, sobre todo por el segundo de ellos. El problema de los ríos se sumó a cuestiones de límites entre Argentina y Paraguay, guerras, Misiones y Chaco, y entre Paraguay y el Brasil, en el Mato Grosso, heredadas de las imprecisas demarcaciones virreinales. En 1863, la lucha entre blancos y colorados en Uruguay sirvió de excusa para la intervención de Brasil en ese pequeño estado, porque Brasil apoyaba la revolución. En realidad, fue la presión de los hacendados riograndenses, fuertemente interesados en los campos fronterizos, lo que impulsó la actitud del imperio. La República Argentina, dirigida entonces por Mitre, permaneció neutral, y en tanto las fuerzas brasileñas atacaban al país hermano con apoyo de las fuerzas colorados de Venancio Flores. Los blancos acudieron ante Paraguay en procura de una ayuda, y el dictador López vio la oportunidad de intervenir en favor de lo que él llamaba el equilibrio en la plata.
Su advertencia a Brasil para que cesara la intervención en Uruguay no fue aceptada, iniciándose entonces las hostilidades. Brasil era el tradicional rival de Argentina en La Plata, aquel clásico Brasil-Argentina. ¿Recuerdan que Mitre permaneció neutral? ¿Por qué? Porque Mitre era simpatizante de Venancio Flores y el movimiento colorado en Uruguay. Además, este dio apoyo militar y económico a Venancio Flores para realizar su revolución. Al estallar la lucha entre Brasil y Paraguay, Paraguay solicitó de la República Argentina autorización para trasladar sus ejércitos a través de su territorio, cosa que le fue negada. Pero, ¿por qué su negativa? Para Argentina, una actitud favorable a Paraguay podía significar un serio peligro. Las ambiciones de Solano López de lograr una salida al mar para su patria afectaban la seguridad del litoral, donde la política paraguaya contaba con seguidores entre los enemigos del gobierno mitrista. La negativa de Argentina lanzó a Paraguay a declararle la guerra, debido a que Mitre sí le permitió el paso de tropas de Brasil para atacar a Paraguay, una extraña forma de neutralidad por parte de Argentina. López erró sus cálculos desde el principio, pensando que sus seguidores iban a mantener al margen a la Argentina de Mitre, y por esta razón le dio más importancia al incursionar militarmente en el Mato Grosso en Brasil, donde no contaba con adeptos. Este triunfo no fue decisivo. En cambio, a mediados de 1865, las tropas paraguayas invadieron la provincia argentina de Corrientes, avanzando a lo largo del río Paraná, de forma que fue sin éxito. ¿Pero de qué se trata esto de la Triple Alianza? En 1865, 3 representantes se reunieron, pero ¿quiénes eran estos? Rufino de Elizalde, representante de Argentina, Octaviano de Almeida Rosa, representante de Brasil, y Carlos de Castro, representante de Uruguay, para firmar el llamado Tratado de la Triple Alianza. Este tratado mencionaba que la guerra sería dirigida contra el gobierno y no contra el pueblo paraguayo. Pero una de las principales intenciones de este tratado era establecer la manifestación de ventajas territoriales para los estados firmantes. Paraguay, fruto de la política armamentista de los López, contaba con un poderoso ejército, parcialmente dotado de armas modernas, arsenales y manufacturas de guerra. Ok, ¿vamos bien? Retomemos. Paraguay, desde el mandato de los López, poseía un poderoso ejército para defenderse de la Triple Alianza, conformada por Brasil, Uruguay y Argentina. El avance paraguayo sobre la Mesopotamia, pero esperen, Mesopotamia-Argentina, sufrió un rudo contraste ante la marina del Imperio brasileño en un sangriento combate naval, denominado Batalla del Riachuelo, en 1865, donde, pese al valor de los paraguayos, su escuadrilla quedó fuera de combate y los ríos en poder del enemigo. Más adelante, en 1865, tropas paraguayas se rindieron en Uruguayana, cuyo territorio pertenecía al Imperio de Brasil. Cerca de 30.000 hombres había empeñado López en esta ofensiva y tras la derrota citada debió ordenar su repliegue. Desde 1866, Paraguay, librado a sus solos recursos, cortada toda comunicación con el exterior, se limitó a una desesperada acción defensiva que solo prolongaron el coraje de sus soldados y la ceguera y el despotismo de López, confiado en su eficaz sistema de fortificaciones. La ofensiva aliada al suelo paraguayo fue seguida por diversos encuentros, generalmente desfavorables a Paraguay. Esta unión de soldados ya conformaba más de 25.000 hombres. En septiembre de 1866, un asalto frontal contra las trincheras paraguayas que guarecían aquella fortaleza terminó en un desastre. El bombardeo naval de la escuadra brasileña en los atrincheramientos del enemigo y las tropas terrestres dirigidas por Mitre sufrieron un duro revés. Solo el ejército argentino perdió más de 5.000 hombres. Pese a Curupaytí, la derrota paraguaya era cuestión de tiempo. Los ejércitos enfrentados se debatieron en nuevos y sangrientos encuentros.
El 5 de enero de 1869, las fuerzas de la Triple Alianza entraban en Asunción. López, entretanto, y dispuesto firmemente a no rendirse, había comenzado una retirada hacia el norte, específicamente a Cerro Cora, seguido por una escasa y desnutrida tropa de 2000 hombres y el resto de un pueblo abnegado y enfermo, afectado por el hambre y el cansancio que dejaba a su paso los cadáveres de los paraguayos que no podían continuar. Este peregrinaje se prolongó hasta marzo de 1870, día en que el mariscal López, al mando tan solo de un grupo de 400 hombres, fue atacado por una columna brasileña y este fue dado de baja de un sablazo en el vientre a orillas del arroyo Aquidabán. La guerra del Paraguay, que constituyó un verdadero genocidio, había terminado definitivamente. Alrededor de 700.000 paraguayos sucumbieron en ella, quedando solamente 150.000 mujeres hambrientas y enfermas, y unos 1.500 hombres, que eran ancianos, niños y mutilados de guerra. El país hermano había sido trágicamente exterminado. Sobre él pendía una tremenda deuda económica y las epidemias de cólera y fiebre amarilla seguían causando estragos. Es el momento en que Brasil reclamó para ellos mismos sus derechos sobre los territorios en conflicto, pero Paraguay expresó, a partir de un nuevo principio proclamado por el ministro de Relaciones Exteriores Mariano Varela en un mensaje del día 27 de diciembre de 1869. La victoria no da derecho a las naciones aliadas para declarar por sí límites que no son suyos. Esta declaración tuvo por objetivo denunciar la actitud de Brasil, que se atribuía una extensa región no reclamada antes de la guerra como propia. En cambio, Argentina, país aliado, no estaba de acuerdo con la decisión del imperio brasileño de tomar estas tierras como propias, hasta que se establece un acuerdo mutuo, otorgando así tierras para cada uno de estos países aliados. Pero entonces, ¿qué ocurrió después de la guerra? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? La mayor parte de las construcciones quedaron devastadas totalmente como un infierno en la tierra, arrasando todo lo que a su paso estaba. La población más útil para el país cayó en combate. Las pérdidas humanas sufridas por sus enemigos fueron también considerables. Las secuelas de la guerra se dejaron sentir por un largo tiempo en la República y Argentina. El conflicto no terminó con el cese del fuego. Los problemas pendientes fueron resueltos por la diplomacia, aspecto que al imperio brasileño impuso a los vencidos los límites que le convenía, como si ya no les bastara con arrasarlo todo. La República Argentina negoció largamente los territorios en conflicto, tras haberse iniciado la paz con la generosa doctrina de Varela, ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. La guerra contra el Paraguay dejó otras consecuencias sociales y demográficas. En 1871, la fiebre amarilla asoló Buenos Aires. El 15% de la población murió a causa de la infección y hasta los miembros de la Comisión de Higiene se contagiaron. El virus aparentemente se propagó en los campamentos militares. ¿Fue la epidemia una suerte de venganza póstuma? No se trata desde ya las maldiciones históricas, pero sí de reafirmar que las guerras nunca terminan con la última batalla. En los años posteriores se produjo además un masivo éxodo de correntíos hacia un Paraguay habitado solo por niños, ancianos, muchachas solteras y viudas. El entrecruzamiento de sangres y apellidos permitió con el tiempo cerrar algunas heridas del pasado cruel. De todos modos, el Paraguay nunca se repondrá completamente del mazazo que en 1865 le dieron sus actuales socios de Mercosur. Es de lejos el país más pobre de los cuatro. Muero con mi patria, se dice que pronunció López al morir y tal vez sea una de las frases más acertadas. Para concluir, cada país miembro de la Triple Alianza tenían ciertos intereses propios, los cuales fueron: primero, expansionismo brasileño, mantener controlada la provincia brasileña de Mato Grosso, adquirir zonas templadas, aumentar la población de raza europea y obtener buenos suelos. Segundo, libre navegación de los ríos para Brasil y Buenos Aires. El primero, por ser el río Paraguay una importantísima vía de comunicación, y el último, deseaba mantener su monopolio que se veía amenazado por Paraguay.
3. Situación de Uruguay. El Partido Colorado Liberal apoya a Buenos Aires y al Imperio, y el Blanco Federal se opone a estos. Brasil ocupa Montevideo para sus propios intereses, ganando terreno el Partido Colorado. 4. Intereses británicos. Destruir el promisorio modelo paraguayo, libre de deudas antes de que su ejemplo se expanda hacia las demás naciones sudamericanas, haciéndole perder a Gran Bretaña su dominio económico. 5. También Paraguay perderá territorio con Bolivia, pero esto ya es en el siglo XX, en el que se conoce específicamente como la Guerra del Chaco, que fue entre los años de 1932 a 1935, pero ya este es otro contexto que no va a tratar en el presente video. Posterior a esto, el país paraguayo perdió un 66% de su territorio, equivalente a 2/3 de este, de los cuales el 29% fue obtenido por el Imperio brasileño y el 37% restante a las Provincias Unidas de Argentina.